Eh, Nos entregan un cuadro estadístico agrupado de número de estudiantes de edad, que es el 1775, y con la frecuencia absoluta. Como ve, para sacar la media se requiere sacar la marca de clase, es decir, es la sumatoria de las dos, del límite inferior con el límite superior, dividiéndolo entre 2, y saca la primera clase. Y así se va sacando cada una de las clases. Ahora, para hallar la media aritmética, que se denomina también, es la sumatoria de la frecuencia absoluta con la marca de clase dividido con la n, que es el número de datos. Entonces se suma las frecuencias con las clases. Es decir, se saca todas las clases y se multiplica cada una. Al multiplicar 5 por 13 sale 65 y así sucesivamente. Ya al obtener todas estas multiplicaciones se suma y se lleva a la fórmula, que sería 5790 entre la n, que es el número de datos que hay, que 275, da una respuesta de 33,08 años. Ahora, para la mediana se saca la clase mediana, que, que es donde usted va a usar que es como el punto medio de la estadística que estamos haciendo. Es decir, el número de la población que se denomina con la n entre 2, es decir, 135 entre 2, lo cual da una cantidad de 87,5, es decir, este valor es la que vamos a usar para la frecuencia absoluta, para la frecuencia acumulada. Entonces nos llevamos para la tabla y tenemos una columna de frecuencia acumulada. Entonces debemos ver que la frecuencia acumulada sea mayor al dato obtenido con esta formulita. Por lo que vemos es 87,5. Entonces tiene que ser más o menos el de 102. Ya no podía ser 167 porque ya es menor. Bueno, entonces esta sería la clase que vamos a usar, como podemos ver. Entonces se usa esta fórmula para hallar la mediana, que es el límite inferior más n entre 2 menos la frecuencia acumulada anterior a la clase que estamos usando, en este caso el 67, dividido entre la frecuencia absoluta por la i, que significa que es la amplitud de los dos intervalos, del límite inferior y del límite superior. En este caso sería 4. Entonces se sustituyen los valores del límite inferior, la n entre 2 menos la frecuencia absoluta anterior entre la frecuencia absoluta por la amplitud, que no la noté pero se está tomada en cuenta, sería 33,34. Ahora, para la moda se usa para hallar la moda se usa la frecuencia absoluta de mayor denominación. Para este caso sería el 35, que estaría en la clase 5. Entonces se halla con esa fórmula, que es el límite inferior más d1 sobre d1 más d2 por la amplitud. Ahora, la d1 es el valor que se toma de la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior. La de 2 se denomina con la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta, pero la siguiente. En este caso sería de resultado la de 1, 5 y de 2, 3. Se sustituyen los valores. La de 1 que se encuentra arriba se sustituye por el 5. La de 1 más la de 2 se sustituyen los valores, que es el 5 y el 3. Se sustituye el valor del límite inferior, que es el 31, como podemos ver, y se multiplica por 4, que es la amplitud, a dar como resultado de la moda 33,5. Ahora seguimos con el cuartil 1. El cuartil se halla, para hallar el cuartil 1,
que es como el 25% de la... para hallar el cuartil, que es el valor que se le da al 25% del valor total de los datos. Para eso primero se debe hallar la posición, usando la frecuencia acumulada mayor a este valor, a n entre 4. N es el número total de datos. Entonces sería 175 entre 4, sería 43,75. Entonces tenemos que hallar el valor mayor a esta frecuencia. Para este caso sería la 4, que sería 67. Luego se halla con la formulita esta siguiente, que es el límite inferior más n entre 4 menos la frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia absoluta por la amplitud. Se sustituyen los valores 25 más n entre 4, que ya se hizo con el valor anterior, que es 43,75, no es necesario volver a hacerlo, menos 37, que es la frecuencia acumulada anterior, entre la frecuencia absoluta, que es el valor de 30, por 4, da como valor 25,9. Ese es el porcentaje, ese es el 25% del total de los datos. Ahora, para la P35 se denomina percentil 35, es decir, el 35%, ya que esto se halla del 1 al 100, es un porcentaje del 1 al 100. Entonces, para el percentil 35 se halla la posición de la frecuencia acumulada mayor a esta fórmula, es decir, 35 por n entre 100. Entonces 35 por la n, que es el número total de datos, 175, entre 100 es de 61,25. Se halla la frecuencia mayor a esa, sería 67. Entonces tenemos ya la clase. Entonces se usa el mismo valor en una de las mismas fórmulas por lo general que se usa, que es el límite inferior más el 35 por n entre 100 menos la frecuencia acumulada anterior entre la frecuencia absoluta por la amplitud. Se sustituyen los valores. El límite inferior es el 25 más, como ustedes podrán ver, la misma fórmula que usamos para hallar la posición. Es decir, se sustituye el valor 61,25 menos la frecuencia acumulada, que es 37, entre la frecuencia absoluta, que es 30, por la amplitud, que es 4. Se calcula y da como 28,23, que ese es el percentil 35. Ahora, para hallar el D6, que es el decil 6, que es del 1 al 10, es decir, sacar el 1 significa el 10, el 2 significa el 20, para este caso sería el 60. Entonces, para eso se halla la posición otra vez de la frecuencia acumulada mayor a esta fórmula, es decir, 6n entre 10. Eso quiere decir que el 6 se queda con el valor, la n es el valor de los datos total, que es 175 entre 10, da como resultado 105. Entonces se halla otra vez en el cuadro de datos acumulados y da como esta clase en 134. Se sustituye otra vez con la misma fórmula que hemos usado anteriormente en varias ocasiones, que es el límite inferior más el valor otra vez de esta formulita. Se sustituye el valor, que es 105, menos la frecuencia anterior, frecuencia acumulada anterior, entre la frecuencia absoluta por la amplitud, es decir, 36, que es el límite inferior, más el valor que ya hallamos anteriormente, menos 102, que es la frecuencia acumulada, entre 32, que es la frecuencia absoluta, por la amplitud, igual a 36,37. Ahora vamos a hallar